Bueno, y se estima que el paso del COVID deje en la pobreza o pueda dejar en la pobreza 21 millones de mexicanos, que se suman a más de la mitad de la población ya en estas condiciones. Es un informe que se dio a conocer hoy por parte del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Nos enlazamos con Rodolfo de la Torre, director especialista en desarrollo social, y pues para que nos cuente de este informe que dieron a conocer. Muy buenas noches. Muy buenas noches a toda la audiencia. Pues vemos aquí en el estudio del Centro Espinosa Iglesias que serían 21 millones de personas que podrían quedar en la pobreza debido al efecto de esta crisis. Efectivamente, esta es una estimación preliminar y se basa en lo que ocurrió en situaciones pasadas, en particular en la crisis de 1994, en donde el Producto Interno Bruto se contrajo más del 5%, y generó un aumento de 16 puntos en el nivel de pobreza, en ese entonces medida con ingresos. Si trasladamos un efecto similar a las condiciones actuales, estamos hablando de que efectivamente habría más de 21 millones de mexicanos que podrían ser sumidos en la pobreza de ingresos, con lo cual sumarían más de 82 millones en esta condición. Una situación verdaderamente alarmante y que hay que atender de inmediato. Rodolfo de la Torre, ustedes están planteando una serie de medidas para tratar de prevenir que esto suceda. Efectivamente, tenemos en primer lugar medidas para el sistema de salud, que significa de inmediato asignar recursos a aquellos estados que tienen una población con menores condiciones de salud, con condiciones de salud ya identificadas como vulnerables, y que además tienen en el estado en donde se encuentran un sistema de salud debilitado, en el sentido de que no se han asignado muchos recursos, tiene pocas camas de hospital, un bajo número de unidades de cuidado intensivo y bajo personal médico. También tenemos una serie de medidas que están dirigidas a la población en pobreza o en el mercado laboral, que fundamentalmente tienen que ver con aumentar las transferencias monetarias de los programas existentes y posiblemente crear algunos totalmente nuevos que den empleo de emergencia a la población más necesitada. Y finalmente, hay medidas para el mercado formal, en donde es clave que el gobierno se solidarice con aquellos que están más desprotegidos ante la crisis. Me refiero a las muy pequeñas empresas y a los trabajadores de más bajos ingresos, otorgando créditos fiscales y también una extensión o un diferimiento de cuotas del Seguro Social. Con esto se garantizaría que, condicionando efectivamente a que no cerraran estas empresas, pues se conservaran fuentes de trabajo. ¿A cuánto equivale en términos del Producto Interno Bruto la inversión necesaria para este tipo de medidas dirigidas a reforzar el sistema de salud y la economía y la atención de la población? Tenemos una medida preliminar que en realidad corresponde a las acciones básicas, y esto significaría un 2.2% del PIB. Esto, sin embargo, podría aumentar en la medida en que se identifiquen nuevas formas de financiamiento para el mediano y largo plazo. Pero de inmediato lo que se tiene que hacer es aceptar que estamos en una situación extraordinaria, que nuestra generación y en particular los encargados de nuestro gobierno pueden heredar un país en ruinas. Y no se trata de seguir ortodoxias mal entendidas, sino de actuar con la mayor decisión posible. Y esto puede significar, sin ningún tipo de pena o de vergüenza, endeudarnos y efectivamente dedicar ese endeudamiento a aquellos que menos tienen. Y también, olvidarse de tener unas finanzas superavitarias, ¿no? Efectivamente, usar el déficit público. Este concepto de finanzas superavitarias, tiene muchas situaciones cuestionables, pero ya el Congreso, la Cámara de Diputados, pues ha aprobado lo necesario para que desaparezca. Lo que falta es el siguiente paso, porque esto apenas representa menos de 1 punto del PIB, y como ya mencioné, pues estamos hablando de dedicar más de 2 puntos del Producto Interno Bruto a esta situación de emergencia. Entonces, hay que pensar en otras medidas, como podrían ser
por ejemplo, mantener el precio de la gasolina en niveles relativamente altos con un impuesto que obtenga recursos para la situación de emergencia. No se trata de subir el precio de las gasolinas, por supuesto, se trata de no sacrificar ingresos que provienen de ella y que ahorita serían muy importantes para la emergencia. Hay lugares en nuestra república que utilizan muy poco la gasolina, pero que necesitan servicios de salud. Y en lugar de mantener la gasolinería más cercana, que puede estar a kilómetros de distancia, barata, pues hay que hacer llegar médicos, camas de hospital, medicinas, lo necesario. Y para eso serían estos ingresos. Pues ahí está la advertencia que lanza el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. El documento está en la página de web que tienen. Y muchísimas gracias, Rodolfo de la Torre, por esta información. Con mucho gusto.